Buenos días, mi nombre es Salva Bella Grande Campos. Actualmente estoy estudiando la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 225-429, cursando el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles, con el reto número 5 llamado Aplicación de la práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, bajo la asesoría del doctor Armando Llanos Mendoza, en el que se nos solicita realizar el análisis del siguiente caso práctico. En el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. A continuación, daré respuesta a los siguientes planteamientos. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Es un contrato comercial de carácter internacional, electrónico de compraventa de comercio internacional, ya que este contrato está caracterizado porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos. Siempre se refiere a cosas, muebles y quedan excluidas las ventas de inmuebles, la propiedad intelectual o industrial, las cosas para uso personal o familiar y los valores mobiliarios, de acuerdo a los criterios regulatorios del Convenio de Viena 80 sobre venta internacional de mercancías. En sentido más amplio, cualquier contrato de compraventa que tenga un elemento de extranjería relevante, como el establecimiento o residencia de las partes, el lugar de producción o entrega de la mercancía o del pago del precio. De acuerdo al artículo 1, la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Inciso A. Cuando estos estados son estados contratantes, de lo anterior se desprende que los 2 requisitos esenciales o la manera idónea para que la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías sea aplicable. La Convención Interamericana se ajusta al artículo 3 y el artículo 7 sobre los contratos de compraventa de mercaderías y sea aplicable a este tipo de contratos. Primero, que las partes tengan su establecimiento en países diferentes y segundo, que tales países sean miembros de la Convención, es decir, que la hayan suscrito y ratificado o, en su caso, que se hayan adherido a ella y que se encuentre vigente en ambos países. Número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, ya que el contrato que se celebra es de orden internacional, o dicho de otra manera, celebrado en el ámbito internacional. Es condición sine qua non que las partes contratantes tengan sus respectivos establecimientos en distintos países, criterio que es recogido en el derecho convencional internacional relativo a los contratos internacionales, especialmente en la compraventa, y que figura en la Convención de Viena 80 desde el inicio de su texto como requisito esencial para su ámbito de aplicación, además de contemplar otros supuestos para que el convenio entre en acción, como dicho. Aplicable a derechos internacionales, que es un acuerdo. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identifican? El contrato electrónico indirecto, ya que se realiza de manera no física. El pago se realiza de forma electrónica, aunque la entrega de la mercancía sí es de forma física en el lugar especificado, ya que el contrato se llevó a cabo por medio de firmas electrónicas. La ley modelo sobre firmas electrónicas tiene por objeto posibilitar y facilitar la utilización de las firmas electrónicas, estableciendo criterios de fiabilidad técnica para la equivalencia entre las firmas electrónicas y las manuscritas. Así pues, la ley modelo puede ayudar a los estados a establecer un marco legislativo
moderno, armonizado y equitativo, que permite regular con eficacia el trato jurídico de las firmas electrónicas, de modo que se utilizan no de lugar a dudas sobre su seguridad. Cabe mencionar que con la creciente utilización de firmas electrónicas de autenticación en sustitución de las firmas manuscritas y de otros procedimientos tradicionales de autenticación, se ha creado la necesidad de establecer un marco jurídico específico que reduzca la incertidumbre de los efectos jurídicos que puede tener la utilización de medios electrónicos. Así que frente a estas necesidades, la ley modelo amplía el principio fundamental en que se basa el artículo 7 de la ley modelo del CNUDMI sobre comercio electrónico. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? De acuerdo a la Convención de Viena 80, establece lo siguiente. En cuanto al vendedor se refiere, se encuentran estipuladas del artículo 30 al artículo 52. Y el artículo 30 nos dice, el vendedor deberá entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas, en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Artículo 31. Si el vendedor no estuviera obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá, inciso A, cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al comprador. Artículo 32. Si el vendedor, conforme al contrato o a la presente convención, pusiere las mercaderías en poder de un porteador y éstas estuvieran claramente identificadas, los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante los documentos de expedición o de otro modo, el vendedor deberá enviar al comprador un aviso de expedición en el que se especifiquen las mercaderías. Inciso B. El vendedor, si estuviera obligado a disponer el transporte de las mercaderías, deberá concertar los contratos necesarios para que ese se efectúe hasta el lugar señalado por los medios de transporte adecuados a las circunstancias y en las condiciones usuales para tal transporte. El vendedor, si no estuviera obligado a contratar el seguro de transporte, deberá proporcionar al comprador, a petición de éste, toda la información disponible que sea necesaria para contratar dicho seguro. Artículo 33. Cuando con arreglo al contrato se haya fijado o pueda determinarse una fecha. Artículo 35. Inciso A. El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada en el contrato. Inciso B. Que estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías, o si no existe tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas. Artículo 36. En cuanto a las obligaciones del comprador, se encuentran estipuladas en el capítulo 3 del artículo 53 al artículo 70 de la Convención de Viena 80. Número 5. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? La ley aplicable a un contrato es el cuerpo de leyes que regirá la interrelación y ejecución del mismo. Dado que en los contratos internacionales cada parte es originaria de un país, cabe señalar que cada actor preferirá que las leyes de su propia jurisdicción rijan el contrato, por lo que es una cuestión importante a negociar. Aunque las partes no lo hayan mencionado, es importante señalar, de acuerdo a la categoría de tratado internacional, la Convención de Viena 80, que se caracteriza por ser un ordenamiento uniforme, es decir, que una vez que es invocada en el contrato por las partes en el ejercicio de su autonomía contractual como derecho aplicable, o que conforme a regla general de ámbito de aplicación tenga ese carácter, regirá el contrato. Número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? De acuerdo al artículo 25 de la Convención de Viena 80, el incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Número 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Si el vendedor no cumple cualesquiera de las obligaciones que le incumben conforme a contrato o a la presente convención, el comprador podrá, inciso A,
Ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 y 52 de la Convención. Inciso B. Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 y 77 de la Convención. Inciso C. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios, aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Artículo 49. El comprador podrá declarar resuelto el contrato. Inciso A. Si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o a la presente convención constituye un incumplimiento esencial del contrato. Inciso B. En caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercancías dentro del plazo suplementario fijado por el comprador, informe al párrafo 1 del artículo 47. Conclusión. Las cláusulas que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Primera. Cláusula primera. El objeto del contrato. Segunda. El precio de las mercancías. Tercera. Formas de pago. Cuarta. Entregas de la mercancía. Quinta. Envase y embalaje. Sexta. La calidad de la mercancía. Séptima, marca de la mercancía. Octava, vigencia del contrato. Novena, entrega de documentos. Décima, idioma, por lo que toca a los idiomas que se utilicen en la negociación, redacción y celebración del contrato, será en él o los que las partes convengan con base en el principio de autonomía contractual. 11ª, rescisión por incumplimiento. 12ª, subsistencia de las obligaciones. 13ª, impedimento de cesión de derechos y obligaciones. 14º, caso fortuito. Ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor. 15ª, modificaciones de carácter sustancial que las partes deseen aplicar al presente contrato deberán hacerse por escrito a través de un adendum o varios, previo acuerdo entre ellas. Es importante señalar que, al llevar a cabo las acciones antes mencionadas, evitará que haya conflicto entre las partes, ya que tanto el vendedor como el comprador están expuestos a diversas situaciones que se presentan de forma imprevista, dado que la garantía señalada debe llevarse a cabo conforme a derecho. Es exigible la indemnización por ambas partes si alguna de ellas incumpliera en las cláusulas ya estipuladas, lo que deriva en una buena negociación y retribución económica. En un mundo globalizado, donde se presentan negociaciones de corte internacional, es imperativo tomar en cuenta las disposiciones de ley aplicables a cada estado o parte. Las e-commerce están presentes en el comercio internacional. Esperando sea de su interés, agradezco su atención. Gracias.